Toda esperanza está perdida. Ese es el mensaje que viene de los soldados rusos que actualmente están luchando contra Ucrania en el bolsillo de Unikivka, en el Oblast de Sumy, Ucrania. Esas tropas mueren de hambre y se quedan sin suministros ni equipo. Nada de lo que hagan puede salvarlos del embate ucraniano, y Vladimir Putin no le importa. Lejos de hacer todo lo posible para salvar a sus soldados en Sumy, Putin ha abandonado a sus propias tropas. Rodeados y condenados, esos soldados han sido dejados para morir en la zona de muerte de Ucrania. Eso es según Euromaidan Press, que publicó un informe el 12 de octubre sobre lo que está ocurriendo en Yunakivka y cómo Putin, junto con el resto de la alta jerarquía militar rusa, no está haciendo nada para detenerlo. El medio informa que Ucrania ideó una estrategia inteligente contra las fuerzas rusas que buscan crear una zona de amortiguamiento en Sumy desde principios del verano. En lugar de enfrentarse directamente a esas fuerzas rusas, Ucrania está creando zonas de fuego. Estas zonas son esencialmente áreas de aniquilación. Aunque no de la manera que uno podría esperar, Yunakivka se ha convertido en otra de esas zonas de fuego. Como Ucrania ha rodeado a los soldados rusos en ese pueblo, podría parecer lógico que Ucrania atacara a los soldados de Rusia una vez que el pueblo estuviera rodeado. Sin embargo, eso no es lo que está haciendo. En cambio, según informa Euromaidan Press, Ucrania está jugando a largo plazo al cortar todas las rutas de suministro hacia Yunakivka, así que Rusia no puede hacer nada para salvar a los soldados que envió al pueblo. No es que lo haría, pero ese tema se verá después en el video. La táctica de Ucrania parece ser volver locos a los soldados rusos rodeados, con una estrategia que está llevando a que los soldados rusos maten a sus propios compañeros por intentar rendirse. La desesperación ahora reina en Yunakivka. Todo se debe a una fórmula simple, según Euromaidan Press. Controlen las líneas terrestres rusas, aíslen y hambreen a los rusos en Yunakivka. Conviertan la trampa en una zona de aniquilación sin opción de evacuar o rotar. Esa es la fórmula. Funciona de maravilla. Ucrania está aprovechando una falla importante en la jerarquía militar rusa. Rendirse o ceder cualquier territorio que hayan capturado no es una opción para los comandantes rusos, sobre todo porque tendrían que explicarle a Putin lo que pasó. Así que, atrapados en la zona de aniquilación de Unikiva en Ucrania, los comandantes rusos no permiten que sus soldados se rindan. Prefieren que otros mueran por ellos, como ahora. Cortar las líneas de suministro rusas es una táctica común de los ucranianos, y la han estado usando mucho en Sumy. Por ejemplo, el 25 de agosto, Ucrania emboscó el convoy que transportaba al teniente general ruso Esadula Abachev. El general iba rumbo a Sumy para ayudar a organizar la ofensiva de verano, que ya estaba fracasando en esa región, solo para que él fuera mutilado en un ataque con dron ucraniano. Curiosamente, Ucrania precedió ese ataque destruyendo un puente cerca de Yunakivka. Esto indica que la situación actual en el pueblo es fruto de semanas de esfuerzo ucraniano para aislar a los soldados rusos. The Guardian agrega que Ucrania también ha realizado ataques contra varios trenes que se suponía debían suministrar provisiones a las tropas rusas que operan en Sumy. De nuevo, muestran una estrategia inteligente al aislar a las fuerzas rusas de sus recursos para atacar. La destrucción sistemática de las líneas de suministro da excelentes resultados en Sumy. Ahora, los soldados rusos en Unikivka están pagando el precio. Se dijo antes que Ucrania hizo de ese pueblo una zona de muerte, aunque no como se esperaría. El país ha hablado antes sobre zonas de muerte basadas en drones, con la teoría de que utiliza múltiples capas de drones para crear tierras de nadie. A lo largo de las líneas del frente, en septiembre, RBC Ucrania informó que Ucrania planeaba crear una zona de muerte de 186 millas llena de drones a lo largo del frente. Esa zona de muerte funcionaría como sistema de alerta temprana para los defensores de Ucrania y para destruir soldados rusos, antes de que siquiera se acerquen al territorio que intentan tomar. Ucrania parece haber creado una zona de muerte más pequeña cerca de Yunakivka, pero mientras que está empezando a usar zonas de muerte en otros lugares como complemento a los asaltos diseñados para recuperar territorio ocupado, la zona de muerte en Yunakivka se trata completamente de hacer imposible que los soldados atrapados escapen. Eso, a su vez, significa que Ucrania no tiene que lanzar un ataque en la aldea. Euromaidan Press explica por qué Ucrania no quiere hacerlo. El diseño abierto de Yunakivka, con edificios dispersos y quemados, no brinda cobertura ni motivo para que los ucranianos hagan un asalto. Esto solo causará bajas en una batalla de desgaste casi imposible de ganar contra un oponente. Con más tropas en el terreno, Ucrania no quiere luchar una batalla que podría perder para recuperar su aldea, según el medio. Así que,
como se mencionó antes, está aprovechando el deseo ruso de aferrarse a cada pedazo de territorio que reclama. Ucrania parece decir que Rusia se quede con Yunikivka. ¿Por qué? Los soldados rusos están atrapados. No pueden irse porque los drones de Ucrania los matarán. Y con sus líneas de suministro cortadas, Ucrania ni siquiera tiene que atacar. Ucrania solo debe esperar a que los ocupantes de Yunikivka se rindan. O, quizás más precisamente, hacer que esos ocupantes pasen hambre hasta que no tengan otra opción más que rendirse o morir. Euromaidan Press dice que Ucrania sabe que tiene la ventaja en todos los aspectos, excepto en cuanto al número puro de soldados en Yunikivka. También señala que las fuerzas de Rusia ya intentaron salir de Yunikivka solo para que ese intento fuera destruido por Ucrania. Ahora, Ucrania básicamente mantiene a los soldados rusos en su lugar, manteniéndolos prisioneros en el pueblo que antes estaban tan orgullosos de reclamar. Al hacerlo, Ucrania también puede usar tropas que habría enviado a luchar por Yunikivka en otros lugares de Sumy. Todo mientras los soldados rusos en ese pueblo esperan ayuda que probablemente nunca llegará. Eventualmente, esas tropas morirán de hambre, y para muchos en Ucrania, eso será una forma de justicia poética. Después de todo, Rusia tiene un historial de usar el hambre como táctica contra Ucrania. Rusia no mataba de hambre a soldados ucranianos, sino que atacaba a civiles. En junio de 2024, Cable News Network informó que un grupo de abogados internacionales de derechos humanos acusó a Rusia de usar tácticas de hambre contra los civiles de Mariupol. Durante el asedio de 85 días a esa ciudad en 2022, los hallazgos formaron parte de un informe de 76 páginas que detallaba cómo Rusia ha atacado sistemáticamente objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Incluyen electricidad, subestaciones y agua, siendo esto último un grave problema para los civiles de Mariupol. Sin agua, no podían beber y les resultaba difícil preparar muchos de los alimentos básicos a base de harina, que formaban parte de su dieta. Ucrania les está dando a los soldados rusos una probada de su propia medicina en Yunikivka. Sin embargo, parece que esos soldados no están teniendo la oportunidad de probar nada gracias a la trampa de Ucrania. Según Euromaidan Press, esa trampa fue construida entre Yunikivka y Sudza, ambos en Sumy. Además, los asentamientos boscosos que conducen a Yunikivka ahora están cubiertos de drones y en la mira de la artillería ucraniana. Cualquier soldado ruso que intente escapar de Yunikivka por alguna de estas rutas no durará mucho. Ucrania también está asegurando la región al sur de la carretera, que ya ha reclamado, lo que le permite crear sitios de emboscada que también pueden eliminar a cualquier ruso que intente escapar. En última instancia, la trampa se reduce al control. Cuanto más territorio boscoso alrededor de Yunikivka ocupe Ucrania, menos opciones tendrá Rusia para evacuar a sus soldados atrapados. Todo lo que le queda a Ucrania por hacer es asegurar y fortificar el asentamiento cercano de Yablunivka, y la trampa estará completa. Después de eso, la zona de aniquilación será inescapable. Ucrania nunca tendrá que atacar Yunikivka, solo puede esperar a los soldados rusos allí, obligándolos a rendirse o a intentar escapar de manera suicida. En este punto, surge una pregunta natural. ¿Qué tiene que ver todo esto con que Putin abandone a sus tropas? La respuesta obvia es que Rusia está haciendo muy poco para rescatar a las fuerzas de Yunikivka de Ucrania. Es cierto que Ucrania está haciendo que ese rescate sea muy difícil con su cerco al pueblo, pero Rusia ni siquiera parece estar intentándolo. Es casi como si Putin hubiera dado por perdido el pueblo y a los soldados dentro, mientras se enfoca en otra parte de Sumy. Sin embargo, hay más. Euromaidan Press afirma. Ucrania afirma que Rusia apenas ayuda a sus soldados en Sumy, según numerosas pruebas, ya sea en Yunikivka o en las zonas cercanas que Ucrania está despejando actualmente. Entre los muertos, los ucranianos encontraron un teléfono lleno de mensajes y videos de tropas rusas que se quejaban de hambre, falta de rotación y de que los comandantes ignoraban sus súplicas, según el medio. Euromaidan Press revela el contenido de algunos de estos videos y mensajes. Comenta que muchos soldados rusos en Yunikivka mencionan ataques de drones constantes y de comandantes indiferentes que les ordenan contraatacar en zonas cercanas, aunque esos ataques nunca funcionan. Los soldados enviados casi nunca regresan. El suministro limitado también es un problema importante, como se mencionó. Ni la rendición parece ser opción. El medio relata un video en el que un par de soldados rusos intentan salir de Yunikivka para poder rendirse ante las tropas ucranianas. Nunca se acercan a lograrlo. Cuando comienzan a caminar hacia las líneas ucranianas con las manos levantadas, drones rusos vuelan sobre ellos y les lanzan municiones explosivas para evitar la rendición. Eso es brutal, y ese es el ejército de Putin.
No sorprende que los soldados en Yunakivka sientan que no hay esperanza para ellos. Los están matando por intentar rendirse, y esta no es la primera vez que sucede. En octubre de 2023, la British Broadcasting Corporation informó que funcionarios estadounidenses acusaron a Rusia de ejecutar a sus propios soldados si intentaban retirarse de la sangrienta batalla por Avdiivka. En esa batalla, Rusia perdió 5.000 soldados, 125 vehículos blindados y equipo de un batallón antes de que cayera el asentamiento. Sin embargo, destacan las ejecuciones de sus propios soldados. Esto nos remite a lo que dije antes sobre la desesperación de Rusia por mantener cualquier territorio ganado. Si los comandantes del país estaban dispuestos a matar a sus propios soldados al intentar capturar un asentamiento, no hay ninguna posibilidad real de que luego permitan que sus tropas abandonen una aldea. Para Putin, los soldados rusos existen para luchar y morir. Esto, sumado a que Rusia no planea rescatar en Unikiva, muestra cómo Putin abandona a sus soldados. Eso explica el cómo, pero falta responder por qué. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiha, la respuesta podría ser que a Putin no le importan sus soldados. En junio, Sybiha usó X para responder a declaraciones de Putin, destacando una sobre los soldados rusos. Entre todas las declaraciones desquiciadas de Putin hoy, destaca una sobre el pie del soldado ruso. Donde un soldado ruso pisa, solo deja muerte y destrucción. Sybiha dijo que a Putin no le importan los soldados rusos con los pies destrozados por drones ucranianos. Él es un asesino en masa de su pueblo. Ya sacrificó a 1 millón de soldados rusos en una masacre sin sentido en Ucrania, sin lograr un solo objetivo estratégico. 1 millón de soldados, 2 millones de pies. Sybiha respondió a una declaración previa de Putin que decía que cualquier lugar donde un soldado ruso pise es de Rusia. Ya lo he dicho antes, rusos y ucranianos son un solo pueblo, exclamó Putin. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra. Seguimos una regla. Donde un soldado ruso pisa, eso es nuestro. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania está señalando lo ridícula que es esa afirmación, especialmente porque tantos soldados rusos mueren en tierras que dicen ser suyas. Morir es justo lo que les ocurre. En grandes cantidades, Sybiha dice que 1 millón de rusos son bajas de la guerra en Ucrania, pero ese número ha crecido sustancialmente desde entonces. El Ministerio de Finanzas de Ucrania destaca eso, informando que Rusia ha perdido a 1.123.950 de sus soldados desde que Putin lanzó su invasión hasta el 13 de octubre. Solo el 12 de octubre, 1.140 soldados rusos fueron sacrificados por la ambición de Putin. Y habrá miles, quizá millones más por venir, ya que Putin no muestra señales de detenerse. El líder ruso está dispuesto a sacrificar a sus soldados por Ucrania. Y la terrible verdad es que Rusia todavía está muy lejos de conseguir lo que quiere. De acuerdo con Al Jazeera, Rusia controla hoy cerca del 20% de Ucrania, aunque gran parte de ese territorio fue capturado al inicio de la invasión. Incluso una estimación de su costo para Rusia deja en mal lugar la estrategia de Putin. Por cada porcentaje de Ucrania que Rusia ha tomado, Putin ha permitido que unos 56.197 soldados rusos resulten heridos, muertos o capturados. Aún falta conquistar el 80% de Ucrania. Si Rusia reporta cifras similares para el resto, habrá perdido otros 4.495.800 de sus soldados para cuando Ucrania esté completamente bajo control ruso. Eso no es sostenible, pero tampoco le importa a Putin, porque cualquier ganancia, por pequeña que sea, vale el sacrificio. Eso según Político, que escribió el 13 de octubre que Rusia está perdiendo absolutamente tropas, por lo que llama ganancias microscópicas. En los primeros 8 meses de 2025, el medio informa que Rusia perdió 281.550 soldados por muerte, herida o captura. Pero lo realmente inquietante es la afirmación hecha por un informe conjunto entre Mediazona y la British Broadcasting Corporation, que revela que la tasa de muertes en comparación con heridos de Rusia es mucho peor de lo esperado. Por la ausencia de un sistema adecuado para evacuar heridos del campo de batalla, solo hay 13 soldados heridos por cada muerto según el informe. Esto muestra baja supervivencia de heridos, mal entrenados en medicina táctica y frecuentemente abandonados tras ser heridos. La falta de un sistema para evacuar a los soldados lo dice todo sobre lo que está pasando en Yunakivka. Putin no deja morir a esos soldados porque Rusia no pueda romper las líneas ucranianas para rescatarlos, aunque Ucrania dificulte ese avance al máximo. No está ocurriendo una evacuación porque a Putin y sus compinches
Les importa tan poco sus soldados que ni siquiera han ideado planes claros para evacuarlos cuando están heridos. ¿Por qué debería molestarse Putin con eso? Hay millones más de rusos que puede enviar al frente para reemplazar a los que abandonó. Esa forma de pensar explica por qué Putin abandona a los soldados atrapados en Ucrania. El presidente de Rusia considera a sus soldados casi como carne de cañón. Para él, las tropas atrapadas en Yunakivka solo son una posible distracción para Ucrania que permitiría a Rusia avanzar en otros lugares. Aunque Ucrania avanza lentamente en Yunakivka, sigue enviando soldados para rodear el lugar. Ucrania todavía tiene que usar drones y artillería para cortar las rutas de escape. Estos son recursos que Ucrania no puede usar en otra parte de Sumy. Eso es lo que Putin realmente ve. A Putin no le importa si las tropas abandonadas mueren. Al menos eso significa que Ucrania ha gastado otra bala o bomba. El trato de Putin a sus soldados como carne de cañón fue señalado en un artículo de Leon Aron para The Spectator en octubre de 2024. Él afirmó que Rusia ahora saquea prisiones y recluta a los más jóvenes para luchar en Ucrania. Sabiendo que muchos de los enviados no volverán, Leon Aron concluye preguntando: ¿cuántos miles o decenas de miles de jóvenes morirán antes de que Rusia se oponga a la guerra? Pregunta Leon Aron. Actualmente, las protestas de madres y esposas rusas no detendrán al Kremlin de convertir a sus esposos e hijos en carne de cañón. Los soldados en Yunakivka son solo números que se suman a los que Putin ya ha sacrificado. Ya dejaron de ser útiles como amenaza ofensiva, así que Putin está contento de dejarlos morir. Sin embargo, hay algo sobre la naturaleza insensible de Putin que parece no saber. Abandonar soldados debilita la fuerza de combate rusa. Jack Watling de The Guardian señaló eso en marzo de 2022 y sus palabras han resultado proféticas. El trato cruel de Rusia a sus soldados antes oculto ahora tiene repercusiones operativas, escribió Watling. Watling señaló que Putin y sus aliados no informaron a sus soldados cómo continuar la guerra tras el fracaso de la invasión inicial. Eso dejó a Rusia con un ejército sin preparación logística ni psicológica para la guerra que enfrenta ahora. La planeación se fue por la ventana, y el lento avance que se vio después de la invasión inicial fue sintomático de un ejército al que no le importan las personas que lo hacen funcionar. En 3 años y medio desde que Watling escribió eso, nada ha cambiado. El avance de Rusia sigue siendo glacial, está perdiendo más soldados que nunca antes y a Putin no parece importarle. Por eso no hay esperanza para las tropas rusas en Yunakivka. La guerra de Putin contra Ucrania siempre ha consistido en sacrificar soldados para avanzar. Los soldados de Yunakivka lograron un avance, pero ahora pagan un alto precio. Putin se niega a permitir que sus soldados hagan otra cosa que resistir o luchar, aunque sepa que no pueden ganar. Ahora, la baja moral rusa podría terminar siendo lo que arruine los planes de Putin al final. Ese problema podría causar el colapso del ejército ruso. El ejército de Putin está perdiendo tropas, ya que 70.000 soldados rusos se han ausentado sin permiso debido al tipo de trato al que Putin los somete. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a The Military Show para más videos sobre lo que está sucediendo en la dirección de Sumy.